Pero, ¿qué es en sí la gracia? Bueno, tenemos el origen de la palabra, raíz etimológica del latín gratia, que significa favor o beneficio inmerecido. Recibir un favor o beneficio para el cual no tenemos ningún tipo de mérito o merecimiento. Eso significa gracia. Yo recibo un favor, yo recibo un beneficio, yo recibo algo gratuitamente sin tener absolutamente ningún mérito. Eso es gracia. Por eso también se traduce como don o como regalo. Es algo que es regalado, no es algo que se lo dan a usted como un premio que usted se lo ganó por sus méritos, por sus esfuerzos. No, gracia es que usted recibe algo inmerecido, que usted recibe algo muy grande, porque estamos hablando de la gracia divina. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa gracia divina, esa gracia de Dios, esa gracia del cielo? A través de la salvación del alma, a través de la salvación de todo individuo, de todo ser humano. Pero para que ello fuera posible, ¿cierto?, tenía que haber por medio un sacrificio incomparable. Tenía que existir un cordero inmolado o sacrificado. Tenía que haber un pago de precio. Tenía que haber una redención, una remisión. Tenía que haber, también como lo dice el lenguaje bíblico, ¿cierto?, un medio que satisfaga, bien digo, la justicia y la santidad de Dios. Entonces, gracia lo llevamos al plano de la salvación. La gracia divina se demuestra o tiene su máxima expresión en la redención o en la salvación del hombre, en la remisión de sus pecados, en la restauración de Dios al hombre en su estado original, como Él lo creó, en una comunión perfecta con Dios. Eso es lo que nosotros conocemos como gracia de Dios. Ahora, cuando un hombre es salvo, cuando una mujer es salva, vamos a entrar en otros detalles más, pero entiéndalo de esta manera. Cuando un hombre o una mujer es salva, cualquiera sea su edad, está recibiendo algo que no merece. Porque lo que en realidad el hombre merece por sus pecados es la justicia divina, es el castigo por sus pecados. Es como cualquier transgresor de las leyes terrenales tiene que ser sancionado o castigado. Las penas pueden ser diferentes, diversas de acuerdo a la gravedad, pero toda persona que es hallada culpable ante la ley tiene que pagar. Y todos nosotros los seres humanos teníamos que pagar una deuda tan grande porque el hombre se desvió, se extravió de camino, pero Dios quiso darnos salvación gratuitamente, como dijo alguien, gratuita para nosotros, no nos cuesta nada, solo creer, solo aferrarnos a Jesucristo, solo humillarnos de corazón, solo decidir ser valiente y seguir al Señor Jesucristo, vivir la vida que Él nos exige y que Él nos pide a través de su palabra. Pero a alguien debió costarle un precio muy alto y ese precio lo pagó el Señor Jesucristo. Eso es gracia. Dios no vio nada meritorio en los seres humanos para darle salvación, para reconciliarlos consigo mismo. Por eso dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, en su Hijo Jesucristo, reconciliando consigo al mundo. No había absolutamente nada bueno en nosotros, ni meritorio, ni puro, ni justo, ni santo, que hiciera que Dios nos diera salvación. La salvación es pura gracia. De allí parte, ¿cierto?, la gracia de Dios. Hablemos un poco de lo que era la condición del hombre para recibir esta gracia bendita. La Biblia dice, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Está hablando de la condición del hombre delante de Dios, de la humanidad entera, de la raza humana, de todo hombre, de todo individuo, delante de la justicia y de la santidad de Dios. Él dice, todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Cualquier acto de bondad y de justicia humana
está manchado, lamentablemente, con la mancha del pecado, con la mancha de la pecaminosidad, o lo que nosotros llamamos también naturaleza pecadora, esa naturaleza extraviada. Ese pecado original de Adán provocó que todos nosotros seamos contaminados. El hombre es pecador por naturaleza. Y es bueno reconocerse de esa manera. Entonces Isaías dice que somos inmundos o impuros e injustos. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque éramos inmundos e injustos. Y hasta el día de hoy la humanidad sigue en esa condición. El hombre, la humanidad está en condición de pecado, por eso es que no puede ir al cielo. Dios le regala una salvación, pero vamos a ir explicando, ¿cierto? Y entendiendo esto que estamos hablando en esta tarde. ¿Qué más éramos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Pecadores, lo que se traduce como transgresores de la ley divina. Nosotros violamos la ley de Dios, pasamos por sobre sus mandamientos, no cumplimos su voluntad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, hablando de los hombres, de la raza humana, están todos destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios deja en claro que el hombre no recibe salvación por ninguno de sus méritos. No hay un hombre que haya ganado el favor de Dios. Él dice que todos, sin distinción, todos los hombres han pecado, son pecadores y por lo cual están excluidos, están fuera y ya no son parte del reino de Dios ni del favor de Dios. Algo tenía que ocurrir para que esa relación entre el hombre y Dios se restaurara. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, llamado Adán, y por el pecado entró también la muerte como consecuencia. Entonces así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra vez, el apóstol Pablo, que se escribe esta carta a los romanos, le está presentando el evangelio. Le está diciendo de qué Dios les está salvando. Él le vuelve a decir, nosotros somos mortales porque pecamos. La muerte es un aguijón del pecado. La muerte es una consecuencia directa del pecado del hombre, del pecado original. La evidencia más grande de que todos los individuos son pecadores, son transgresores de la ley de Dios, es que mueren físicamente y también espiritualmente, como lo vamos a ir detallando. Esa es una de las evidencias más grandes de que todos somos pecadores. Hay filósofos que dicen que somos pecadores por conciencia, que todos somos pecadores, cual más, cual menos, que el hombre desea siempre lo que es prohibido, lo que está mal. El hombre tiene discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, pero su corazón se inclina hacia lo que es malo. Lo vimos en la generación de Noé, en la generación de Sodoma y Gomorra. Lo vimos al pasar de los tiempos, que el corazón del hombre se inclinaba a hacer el mal porque es pecador por naturaleza. Entonces, la condición del hombre delante de Dios es de un hombre pecador, es un hombre, como dice el concepto, pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? En su traducción original, en su traducción más exacta, significa errar al blanco. Escúchenlo bien. Esto significa, o se traduce la palabra pecado, errar al blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre sabe lo que es correcto, que el hombre sabe lo que es bueno, que el hombre, por cuanto fue creado por Dios, él sabe lo que es moralmente correcto y bueno y lo que Dios desea. Su alma desea hacer lo que es bueno, pero hay una lucha interna en donde el hombre se inclina a hacer el mal. Pero el hombre sabe lo que realmente le conviene, lo que es moralmente, lo que es éticamente, lo que es espiritualmente correcto, lo sabe, pero tiene una inclinación hacia el mal. Entonces, la palabra pecado define muy bien lo que esto es. Define que el hombre quiere hacer lo correcto, quiere dar en el blanco. ¿Qué sería dar en el blanco en este juego de palabras? Dar en el blanco sería hacer la voluntad de Dios, hacer lo que le agrada a Dios, y mejor aún, hacer aquello que mantiene la comunión del hombre con Dios, hacer aquello que agrada a Dios y que trae como consecuencia la bendición de Dios, la comunión con Dios, la compañía de Dios, la paz de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios.
¿Me entiendes? Eso es estar en el blanco. Dar en el blanco significa hacer la voluntad de Dios, poder agradar a Dios. El pecado es lo contrario. Por eso el hombre vive triste. Por eso el hombre vive incompleto. El hombre vive con un peso en su conciencia porque él desea hacer lo que está bien. Y aunque trate de convencerse a sí mismo, sabe que lo que está haciendo no es correcto, que a alguien le está fallando, que a alguien le está desagradando. La gente lo sabe, aunque no vaya a una iglesia, conoce. Pero este día estamos explicando estos conceptos para que usted los pueda también comprender. Creo que este es un tema netamente evangelístico y es muy necesario entenderlo y muy necesario predicarlo también en este tiempo. No se puede ofrecer salvación de algo que la gente, ¿cierto?, no conoce. No podemos ofrecer el cielo, no podemos ofrecer a Dios simplemente, ¿cierto?, hablando de que Él es amor y ven tal como estás. No es solo eso, sino que hay mucha gente que necesita reconocerse delante del Señor. Tiene que saber que es necesario un cambio, es necesario un arrepentimiento. Por eso hablamos de esta palabra en esta hora. Y creo entender que es la voluntad de Dios que podamos hablarlo en esta tarde, decirlo. ¿Qué más dice la Biblia? Que nosotros, o todo hombre pecador que no ha venido a Cristo, ¿cómo está? Antes, o los que aún no han venido al Señor, dice que están muertos espiritualmente. Su relación con Dios está quebrada. Y esto es, como hemos dicho, consecuencia del pecado original de Adán. Eso se ha arrastrado generación tras generación. El pecado es como un gen hereditario. Lo llevaron los padres y lo llevaron también los hijos. Y como consecuencia del pecado, una de las muertes más terribles no es la física, sino la espiritual, que significa que su comunión, su relación con Dios está muerta, está quebrada. Mire lo que dice la Biblia: y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le está hablando a personas que eran salvas ya, por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido. Pero les dice: ¿qué erais antes vosotros? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Esa es la condición del hombre delante de Dios. ¿Cuál es la condición de la raza humana delante de Dios? De toda aquella persona que no ha recibido a Cristo en su vida todavía. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Inmundo e injusto, pecador, transgresor, muerto espiritualmente. También lo dijo Jesús: esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La gente desea dejar de pecar. Como hemos dicho, el concepto pecado es errar al blanco. La gente quiere hacer la voluntad de Dios. Muchos quieren agradar a Dios, pero no pueden porque su naturaleza pecaminosa no ha sido transformada. El hombre necesita ser transformado por Dios para tener una naturaleza espiritual restaurada, para que pueda servir y agradar a Dios, para dejar la vida pasada. Necesita, como Jesús le enseñó a un principal, a un hombre erudito, a un hombre sabio en la ley: debes nacer de nuevo. Eso habla de una transformación espiritual que hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que muchas personas no pueden agradar a Dios, aunque lo desean. Está su corazón, su naturaleza inclinada a hacer lo que es malo. Por eso es que vive también sintiendo culpa en su mente, en su corazón. Su conciencia es la mayor de las predicadoras que le dice: estás en un camino errado, estás errando al blanco, necesitas hacer lo que es bueno. Y es que la conciencia a nosotros nos lleva a entender que hay un Dios que es justo, que es santo, que es puro, que es bueno y que quiere estar en comunión con nosotros. Pero la barrera más terrible es, lamentablemente, el pecado. ¿Qué más dice el Señor acerca de el hombre natural? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios, de la raza humana? Nos dice también que el hombre está o estaba perdido antes que Él viniera. Jesús dijo: el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo en tercera persona. El Hijo del Hombre vino a buscar, escuche bien, y a salvar lo que se había perdido. Qué gran privilegio es entender que Jesús vino a buscar al ser humano que estaba perdido. Y cuando hablo del ser humano, lo he repetido varias veces, habla de la raza humana. ¿Vino Jesús a buscar solo a Israel?
¿Vino Jesús a buscar a los que habían errado el camino en la nación de Israel? No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque toda la raza humana tiene un origen en común. El primer hombre, la raza humana estaba caída, no solo Israel, todos los pueblos, todas las naciones en la faz de la tierra se habían ido tras dioses inventados, tras la adoración a otros ídolos. El hombre estaba extraviado en su camino, en su búsqueda de la verdad, en la búsqueda del Dios verdadero. Entonces la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo estaba el hombre? Perdido y estaba en peligro, porque Él vino a buscarlo y a salvarlo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la historia del Hijo pródigo, que la mayoría conocen de nuestros amigos, y yo les voy a pedir a mis hermanos en Cristo Jesús, de una manera muy especial, comparta este video, envíelo, sea un canal de bendición a esos amigos, a esos familiares que están lejos del Señor. Permita que la palabra llegue a ellos antes que no haya más tiempo. Permita que la palabra corra y sea glorificada, sea un medio, un canal de bendición. Porque esto principalmente, nos hace a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, recordar estas cosas que edifican el alma, pero principalmente va para aquellas personas que están lejos de Dios, que han extraviado el camino. Decirles que Jesús los está buscando, que Jesús los está llamando. Alabado sea el Señor para siempre. Luego, mire, Tito 3, estamos hablando de la condición del hombre delante de Dios. Tito capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo, está hablando Tito, ¿cierto? Ahora que ha sido salvado por gracia. Pero ¿quién era antes él? ¿Quién éramos antes nosotros de ser salvos? Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, o sea, faltos de sabiduría, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de maldad y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la condición nuestra delante del Señor. Por eso tampoco nosotros podemos cerrar la puerta del cielo y de la gracia a las personas, por malos que parezcan, por rebeldes que parezcan, por insensatos que parezcan, por violentos que parezcan. La gracia, la puerta de la gracia está abierta para todos los que quieran venir, para todos quienes estén dispuestos a arrepentirse, para todos quienes le digan, Señor, estoy cansado de la vida que llevo, quiero que me cambies, que me transforme, necesito vivir agradándote, necesito hacer tu voluntad. ¿Sabe? Hacer la voluntad de Dios trae paz, trae tranquilidad, trae seguridad, trae ese amor vivo de Dios en nuestras vidas. Usted anda en comunión con Dios y anda tranquilo, tiene la seguridad de la salvación, no teme ni a la muerte, ni al mañana, ni a la guerra, ni a todo lo que ha de venir, porque tiene una seguridad en Dios. No tiene miedo de el pasar las cortinas de la muerte, porque sabe que hay un destino glorioso. No teme ni al infierno, ni a la perdición, ni a la condenación eterna, ni a los juicios apocalípticos, porque tiene una seguridad en Dios. Alabado sea el Señor. Pero la invitación es para todos. La invitación, la gracia, la puerta de la gracia es tan amplia para que todos puedan entrar. Aunque el camino sí es angosto, aunque Dios exige de nosotros irnos transformando de día en día, ir cambiando de día en día, ir creciendo de día en día. Pero el llamado de Dios es por gracia. Y con la ayuda del Señor nosotros también caminamos en santificación hasta el día de nuestra glorificación. ¿Quién es el autor de la gracia? Pues Jesucristo, el Hijo de Dios. Volvemos al concepto, si alguien lo vio al principio o si alguien lo está viendo desde la mitad. ¿Qué es gracia? Gracia significa un favor o un beneficio recibido sin ningún tipo de merecimiento. Nosotros traducimos esto, ¿cierto?, en la salvación que hemos recibido. Es un regalo, es un beneficio, el más grande de todos los beneficios, la sanidad más grande de todas las sanidades, el milagro más grande de todos los milagros, y lo hemos recibido no por algún mérito personal, no por algún mérito humano, sino simplemente ha sido un regalo de Dios para aquel que quiera tomarlo y aceptarlo. Pero costó la preciosa vida y sangre del Señor Jesús. ¿Quién es el autor de la gracia entonces? El Señor Jesucristo.
Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, el Hijo de Dios. La gracia vino por medio de Jesús. Jesús es el autor de la gracia. Él predicó y proclamó y vivió y fue fuente de gracia para todos los que venían. Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Fue la gracia de Dios que acogió a la prostituta, fue la gracia de Dios que acogió incluso a los fariseos que se arrepentían, fue la gracia de Dios que recibió a los cobradores de impuestos, fue la gracia de Dios que recibió a los que venían del vulgo, fue la gracia de Dios que recibió a los pecadores, a los que eran malhechores y estaban dispuestos a cambiar su vida, que habían errado el blanco, que estaban extraviados y perdidos, pero vieron en Jesús una puerta de escape, una puerta de salida. Muchos son los que buscan cambiar su vida, muchos son los que buscan una restauración, muchos buscan restaurar su dignidad, muchos son los que buscan cambiar su rumbo, dejar la vida que llevan. Solo en Jesús está la respuesta, mi hermano, mi amigo. Solo en Jesús está el camino, el blanco perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el autor de la gracia, por lo cual Él también es el ejecutor de la gracia. Esa gracia justificadora. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús pagó un precio de compra. Jesús pagó un precio por el cual compró nuestras almas. Jesús, por medio de su sangre, de su vida justa, piadosa y santa, pagó un precio en la cruz para que usted y yo podamos ser salvos. Fuimos comprados por precio, dice la Biblia, dice el apóstol. Comprados fuiste por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos, en vuestras almas, en vuestros espíritus, porque fuiste comprados por Dios. Redención es libertar a alguien por medio del pago de un precio. Jesús pagó el precio de las almas de los hombres por medio de su propia vida, de su propia sangre. ¿Para qué? Para librarlo de la esclavitud del pecado, porque Dios sabe que hay mucha gente que quiere salir de ese sistema, que quiere salir de ese mundo, que quiere escapar de esa vida llena de agobio, de problemas, de tanta necesidad, de tanta pobreza y miseria espiritual sobre todas las cosas. Gente que desea dejar el vicio, dejar el alcohol, dejar la droga, dejar esa vida inmoral que lleva. Aunque delante de muchos se pueda jactar, él sabe y reconoce que hay una esclavitud, que no puede salir de allí aunque lo desea. Está errando el blanco, está pecando. Pero Jesús es el camino. Jesús es la respuesta. Jesús es la vida. Jesús es la dirección correcta. Jesús te va a llevar a hacer la voluntad. Jesús te va a llevar a dar en el blanco. Alabado sea Dios. Jesús te va a ayudar. Porque Él no solo es el autor, sino el ejecutor de la gracia. Fuimos justificados gratuitamente. Para explicar un poquito más lo que es la justificación, tal vez no estamos dando una explicación tan técnica ni tan profunda, pero en simples palabras usted está comprendiendo. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Ahí está lo que decíamos al principio. Una de las mayores manifestaciones de la gracia de Dios es la salvación. Una de las muestras superiores de gracia de Dios es la salvación de los hombres. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de favor. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que abre caminos donde no lo hay. Dios es un Dios de restitución. Dios es un Dios de restauración. Y manifestó su gracia en su carácter, manifestó esa bondad, esa virtud llamada gracia a través de la salvación a los hombres. Nos vio perdidos. Un concepto paralelo o un sinónimo de gracia es misericordia. ¿Qué significa misericordia? Mire, estamos explicando conceptos muy básicos que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje cristiano muy comúnmente. Hablamos de redención, hablamos de pecado, ¿cierto? Hablamos de gracia, hablamos de misericordia. Pero mucha gente no lo entiende.
como que comprende un poco el concepto, pero así, hermanos, de esa manera un poquito más explicado, no. Pero misericordia, ¿qué significa? Que el corazón de Dios se compadece de la miseria humana. El corazón de Dios es conmovido o movido, ¿cierto?, con piedad hacia la miseria del hombre, que hizo que Jesús bajara del cielo para traer libertad, traer redención, comprar el precio de la libertad de las almas de los hombres. Fue su misericordia ver al hombre en su miseria, en su pecado. La miseria más grande del hombre es vivir en pecado, porque es esclavo, porque está muerto espiritualmente, porque erra al blanco. Pero Jesús vino a traer la gracia y la verdad. Jesús vino a ejecutar la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Hemos leído la cita que está ahí en Tito 2:11. Mire qué precioso este texto que está en 2 a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, hablando de la relación padre e hijo, hablando de esa relación de deidad, de divinidad, dice que Dios al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros, a causa de nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un juego de palabras que tal vez a alguno le pueda costar trabajo entenderlo. Pero ¿qué está diciendo el texto? 2 Corintios 5, 21, para que usted lo busque. Jesús jamás cometió pecado, pero Dios lo condenó y lo castigó a él en la muerte de cruz como un pecador, como si hubiese sido el autor de todos los pecados de toda la humanidad. Él se hizo acreedor, Jesús, de todos los pecados de toda la humanidad. ¿Para qué? Para darnos a nosotros justificación, para darnos a nosotros una salvación gratuita, para que ya no tengamos que pagar por nuestros pecados, sino recibir el perdón. Pero aún así, muchos son los que no aceptan este regalo tan precioso e inmerecido de la salvación de Dios por gracia. Esto se resume en una frase que a mí me gusta mucho, se la quiero compartir. El Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios fue tratado como un pecador para que los pecadores fueran tratados como hijos de Dios. Ese es el concepto, eso es lo que está explicando el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículo 21, en su segunda epístola. Él está diciendo, Jesús, el Hijo de Dios, el santo y perfecto, sin pecado y sin mancha, fue tratado como un pecador que merecía pagar, para que los pecadores que sí merecían pagar por sus pecados sean ahora tratados como hijos de Dios, tengan la dicha, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio, es una gran honra ser llamado hijo de Dios, pero en ese título descansa el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. En ese título de ser hecho hijo de Dios descansa la sangre derramada, la sangre preciosa del Cordero de Dios, aquel que quiso ser sacrificado para darnos salvación. Él no quería ver en las edades futuras a la gente muriendo, yendo tras el pecado, errando en el blanco, siendo esclavos de sus pecados y del temor a la muerte, condenados a la muerte eterna y separación eterna de Dios, sin paz, sin abundancia de vida. Entonces Jesús intervino para darnos salvación y vida eterna. Y lo hizo por gracia. Alabado sea el nombre del Señor. La gracia recoge méritos divinos y no humanos, por cierto. Porque por gracia, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Dice por medio de la fe, pero aún la fe para creer en Dios es un regalo. Es algo que Dios da por medio de su bendita palabra. Creer, esto que estoy hablando yo, que es palabra de Dios.
El Espíritu de Dios le da la capacidad al hombre y a la mujer de creer en esa palabra y de ser salvo por esa palabra, por sencillo que parezca el mensaje. Pero ese es, la salvación es por gracia, porque Jesús ya hizo todo lo difícil y nos dejó a nosotros lo más sencillo, lo más fácil, humillarnos y reconocer que estábamos perdidos, que estábamos extraviados, que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos esclavos, que éramos reos de condenación, pero que hoy tenemos una provisión de libertad, que hoy tenemos una provisión de salvación. Y por nada queremos desaprovecharla, queremos agradar a Dios, queremos servirle por gratitud, por amor, por lo que Él hizo por nosotros. Eso es la salvación, por gracia, no por méritos para que nadie se gloríe. No nos salvó, dice Tito 3:5, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lo digo otra vez, no nos salvó Dios por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué nos salvó? Dice Tito 3:5, por misericordia, porque se compadeció de nuestra miseria, porque su corazón se conmovió al ver la miseria humana, entonces vino para salvarnos. Ahí habla, ¿cierto?, de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Es lo que conocemos como nuevo nacimiento. Dios cambia al ser humano. Dios le da una nueva vida, le da un nuevo comienzo. Dios le hace nacer de nuevo espiritualmente para que pueda ahora agradar a Dios, para que ya no sea esclavo del pecado, para que viva en libertad, para que viva en una comunión hermosa con Dios, para que ya no sea más un pecador, sino que sea hecho un hijo de Dios. Mira, por eso es que explicamos esto, la diferencia entre lo que es el Evangelio de la gracia o la salvación por gracia y las religiones. Muchos tildan, ¿cierto?, a nuestro credo, a nuestra forma de vida como una religión. Pero escuche que hay una gran diferencia entre lo que es religión y lo que enseñó Jesucristo. Lo que enseñó Jesucristo jamás fue una religión muerta como las que conocemos hoy, una religión que recoge los méritos humanos. ¿Cuál es la diferencia? La religión son los esfuerzos, son los méritos que el hombre acumula para poder obtener el favor o el perdón de Dios, para obtener la salvación. Hace méritos, hace cosas buenas, trata de, en su naturaleza pecaminosa, como ya lo hemos explicado, trata de agradar a Dios, de juntar buenas obras y por medio de ellas recibir salvación. Mucha gente, escúchenme bien, ha ido al infierno. Mucha gente se ha perdido por creer que porque hizo cosas buenas en la vida entonces merece el cielo. Pero no fue la forma, no fue la manera que estableció el Señor Jesucristo para que usted sea salvo. ¿No cree usted? ¿No cree usted que aquel que vino a morir, a vivir y a morir por nuestros pecados, es el más interesado en que sepamos cuál es la manera, cuál es el camino correcto? No que vivamos engañados. La religión te dice, haz esto y aquello y vas a ser salvo. Esfuérzate en esto y en aquello y vas a ser salvo. Pero ¿qué es el Evangelio de la gracia? Lo que enseñó Jesús. El Evangelio de la gracia es lo que Dios ya hizo para hacer salvo al hombre. Porque la salvación no es iniciativa humana, sino divina. Dios abrió el camino para restaurar la comunión del hombre con Dios. Dios, lo repito, estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo. Alabado sea el Señor. Y mire, me gusta mucho este texto que viene aquí, porque lo explica también muy bien. Romanos 10:20. Si usted no alcanzó a anotar la otra cita, el video va a quedar ahí, lo puede retroceder, buscarlo, comprenderlo y comprobarlo a través de la palabra. Romanos 10:20 dice, mire qué lindo: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Lo voy a leer una vez más. Mire, el Señor dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Por eso que es una salvación por gracia. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque ¿quién puede decir yo busqué a Dios? No es lo contrario, no es lo opuesto.
Cuando Dios te salvó, tú huías de Dios, tú arrancabas de Dios. El hombre por naturaleza huye de Dios, de su voluntad, hace lo malo por naturaleza. Pero si vuelve a Dios, es solo por gracia. Entonces fui hallado, dice él, de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Muchos de nosotros, muchos de ustedes vivían sin importarle siquiera quién era Dios. Sabían que había un Dios, pero no les interesaba agradarlo, hacer su voluntad. Pero el Señor se presentó a nuestras vidas, tal vez con depresión, tal vez con crisis, tal vez con muchos problemas, con muchas necesidades. Y Él llegó, Él nos buscó. No buscamos nosotros a Dios porque Él no estaba perdido, nosotros estábamos perdidos. Él nos buscó y Él nos encontró. Y sigue buscando a muchos más que aún siguen perdidos, siguen extraviados en el camino de la vida, siguen extraviados en la búsqueda de la verdad, siguen extraviados en la búsqueda de la verdadera vida plena y de la felicidad. Pero Jesús está aquí para decir, como dijo 2000 años atrás: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la respuesta, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy lo que va a saciar tu alma. No busques la filosofía, no busques el pensamiento humano, no busques en la ciencia, no busques en los grandes intelectuales de la tierra. La verdad, el propósito de la vida viene de aquel que nos creó, que es Dios, cuya mente, cuyo entendimiento, dice Isaías, no hay quien lo alcance. Él es el ser más grande y precioso y poderoso del universo. Él es el camino, Él es tu respuesta, Él es tu ayuda. Alabado sea Dios. Una pregunta: si el hombre puede salvarse o justificarse a sí mismo, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Es una de las preguntas que derriba todos esos argumentos y todas esas malas prácticas de muchas religiones que tratan de hacer méritos para que Dios les salve, para que Dios les perdone. No. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario porque al hombre no le alcanzaban los méritos. Mi amigo, podemos tener buenas intenciones, mi hermano, mi amigo, podemos tener buenas intenciones, ¿cierto?, de agradar a Dios. Tal vez en el pasado mucha gente tuvo buenas intenciones de hacer lo bueno, de hacerlo moral y éticamente correcto para ganar el favor de Dios, pero no es de esa manera que el hombre se salva, sino que es por gracia. Si el hombre realmente puede salvarse sin vivir una vida de comunión con Dios, entonces ¿para qué murió Cristo en vano? Esa es la gran respuesta de que el hombre no puede salvarse a sí mismo, no le alcanzan los méritos, solo por los méritos de Jesús. Por eso dijo: yo soy el camino, el medio, no el hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él murió para pagar la deuda por nuestros muchos pecados. Y por haber pagado esa deuda, nosotros somos absueltos, somos libres. Y de esa manera vamos a Cristo, vamos a Dios y somos recibidos como hijos, somos perdonados y somos transformados para que ahora podamos vivir conforme a su diseño y a su voluntad. Charles Spurgeon, referente a esto, dijo: la cruz es el grito de Dios al mundo. Usted no puede salvarse a sí mismo. Cuando pienses que puedes ser salvo de otra manera, que hay algún mérito, que hay algo bueno en ti, recuerda la cruz. Recuerda que uno que murió ensangrentado y desfigurado en tu lugar por tus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes salvarte a ti mismo. Por eso Jesús vino a salvarte. Y no esperes más tiempo ni desperdicies más tiempo lejos de Dios. Le hablo al que está alejado, apartado, lejos de Jesús, en problema, agobiado, en depresión, en ansiedad, cualquiera sea el problema. Acude a Cristo hoy, antes que sea demasiado tarde. Las señales se cumplen delante de nuestros ojos. Guerras y rumores de guerra. Miles de inocentes mueren. La gente está triste. Tenemos una pandemia, una peste encima. Todo señala que Jesús viene pronto. Y el medio está dispuesto. La salvación está presta. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni se ha enfermado su oído para oír. Hoy es el tiempo. Aleluya. Yo siento a Dios mientras hablo esta palabra. Y te quiero pedir, mi hermano y mi hermana, de todo corazón, aunque sean poquitos los que lo vean, no lo sé, no estoy manejando lo que están viendo o no,
Pero yo a ti que estás viendo, te pido que por favor compartas este video, no para ser famoso el hermano Enrique, no, para que alguien lo pueda oír, para que alguien tenga la oportunidad de escucharlo. Una vez más, que la gracia de Dios recibe al pecador, que la gracia de Dios cambia al hombre, que lo restaura, que lo vuelve a su comunión con Dios, que le da vida plena, abundante, lo que el hombre necesita. Y que el tiempo se acaba, el tiempo es corto, el tiempo es apremiante. Jesús viene. Él es el único medio, Él es la única respuesta, Él es la única salida, Él es la única verdad, es lo único que necesitas. Es Jesús a quien necesitas, es Jesús, Él es la puerta. Alabado sea el nombre del Señor. La gracia de Dios es una gracia reformadora. Los principales postulados de la reforma protestante que, ¿cierto?, levantó en parte Martín Lutero, tenían 4 postulados, tenían 4, ¿cierto?, máximas. Solo Cristo, solo fe, solo gracia y solo escritura. ¿Por qué levantó en estas 4 bases? Se basó, ¿cierto?, la reforma luterana. ¿Por qué? Porque la iglesia se había llenado de excesos, de doctrinas antibíblicas, de prácticas que no iban de acuerdo a la gracia bendita. Estaban haciendo un negocio verdaderamente lucrativo con la salvación. La gente pagaba indulgencia, pagaba por ser salvo, pagaba por enviar a un supuesto familiar que estaba muerto en algún lugar entre el cielo y la tierra, y lo enviaban entonces al cielo, aunque nunca se arrepintió en su vida terrenal. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay oportunidad después de la muerte. La oportunidad es ahora, en vida, para el hombre y la mujer de ser salvo. Por eso no podemos dejar de predicarlo. Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo escritura. No podemos entretener a la gente. Tenemos que predicarle para que sean salvos. Tenemos que indicarles, señalarles el camino para que no se pierdan, para que muchos más vengan al arrepentimiento. Martín Lutero fue alumbrado por la verdad porque él estaba dentro de la iglesia católica, estaba ahí, era un monje, pero fue alumbrado por la palabra del Señor. Él no se guió por las tradiciones y las enseñanzas de los hombres, sino lo que la Biblia, y la Biblia lo convenció. La Biblia te va a llevar a la verdad. Y él entendió que la salvación era solo por gracia, que el justo por la fe vivirá. La salvación es por gracia, por medio de la fe, como lo decía el apóstol Pablo. Pero esto no es de vosotros, no es nuestra la fe, no es nuestra la gracia, sino de Dios. Es un regalo inmerecido. La salvación solo es por gracia y nada más. Por eso debemos concluir ante este conocimiento, como lo expresó Lutero. Mire, escuche bien lo que dijo Lutero respecto a esto, a la condición del hombre delante de Dios, a la gracia divina que recibimos sin merecerla. Mire lo que dice Martín Lutero: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Me vi a mí mismo con mis pecados, con mis errores, con mis fallas, con mis flaquezas, con mis debilidades, con mi mortalidad, con mi fragilidad, y vi imposible salvarme. No hay méritos en el hombre, pero luego miré a Jesús y vi imposible perderme. Es que si vienes a Jesús para el perdón de tus pecados, es que si vienes a Jesús para la reconciliación, es que si vienes a Jesús para la transformación, para la restauración, para la sanidad espiritual principalmente, entonces es imposible que te pierdas, porque Jesús es el medio, Jesús es la respuesta. En Él están los méritos que a ti y a mí me faltan. En Él están los méritos que a nosotros nos faltan. La justificación, que también lo habla la palabra, y hay una doctrina en la teología que se habla de la justificación, que es bíblico totalmente. Habla de que Jesús, o la justicia de Jesús, nos fue imputada a nosotros que éramos pecadores a través de su muerte y a través de su vida. ¿Para qué? Para que Dios te pueda ver ahora justo, para que esta justicia se efectúe. Lo único que hay que hacer es aceptar los méritos de Jesús, es creer que la muerte de Jesús
fue en nuestro lugar y que nuestros pecados ya fueron perdonados. Y ahora en gratitud, en humillación, reconocemos que hemos vivido lejos de Dios mucho tiempo y que solo Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad, y ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hay nada más lindo que tener paz con Dios, no hay nada más hermoso que vivir en comunión con Dios. Eso es el evangelio de la gracia, amigo, y no te costó nada a ti ni nada a mí. Le costó todo al Señor Jesucristo. Ese es el tema que Dios ha puesto poder compartir en esta tarde con todos ustedes. Y mis hermanos en el Señor, todo aquella que esté alejado de Dios, ojalá pueda llegar esta corta reflexión de la palabra para que la puedas ver, para que la puedas oír y saber que la puerta de la gracia está abierta. Quiero terminar diciendo esto: la gracia de Dios está disponible. La gracia de Dios es abundante como un río que no se acaba. La gracia de Dios está fluyendo todos los días, no solo en un templo, en todas partes. La gracia de Dios cubre toda la tierra y está llamando el Señor a través de esa gracia al hombre para que se vuelva a Dios, para que se arrepienta de sus pecados, para que se aleje de todo lo que le esclaviza y venir a la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Mi amigo, los tiempos son difíciles, los tiempos son postreros y, como lo dice también la Biblia, los tiempos son peligrosos. Y por eso hacemos bien en este tiempo en volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y podemos añadir, los que ya somos salvos por la gracia, que seguimos en pie por la gracia y seguimos aprendiendo por la gracia y seguimos siendo perdonados por la gracia bendita del Señor, y llegaremos al cielo por la gracia del Señor, porque no lo merecíamos, pero Dios quiso por gracia salvarnos en su amor, en su ternura, en su compasión. Él quiso a nosotros salvarnos. Quiero invitarte en esta hora a orar al Señor junto conmigo y que podamos expresarle a Dios nuestra gratitud. Y si alguien deseara entregarle su vida a Cristo, volverse a Dios, no dude en hacer esta oración. Y allí donde estés, decirle a Dios: Señor, te necesito. Señor, me vuelvo a ti con todos mis pecados. Señor, he errado al blanco. He hecho lo que no te agrada. He hecho, Señor, lo que me aparta de ti. Pero ayúdame, yo quiero cambiar. Cámbiame. Tú solo no vas a poder, pero sí con la ayuda del Señor. Todos los méritos son del Señor Jesucristo. Mi amado Señor, te doy gracias